¿por qué razón un hombre judío nacido hace más de 2000 años puede convertirse o puede ser la esperanza para la humanidad? ¿De qué manera nos relacionamos nosotros con un judío llamado Jesús? Y ahí es donde queremos ahondar en la mañana de hoy, porque estamos bajo un riesgo inminente de que cuando le hablamos a alguien de Dios, tal vez la persona nos diga, sí, yo creo en Dios, yo sé de Dios, lo conozco, pero tal vez esté hablando de otro Dios. Ah, qué pena, me había olvidado de los chicos a su clase. Cuando hablamos de Jesús, hay muchos conceptos, opiniones e ideas de Jesús. Así que tenemos que aclararle a la gente muy bien de cuál Jesús estamos hablando, porque hay unos que se han acostumbrado a hablar del Jesús histórico, de un ser humano que vivió por allá en Medio Oriente, que dio unas lecciones éticas, unas enseñanzas éticas morales muy importantes, pero que murió. Y de ahí no pasó. Entonces, vamos a ver a quién se refiere la Biblia, la palabra de Dios, cuando habla de Jesús. ¿Qué opinión debemos tener nosotros acerca de este hombre que vino a caminar en medio de nosotros? Así que el título, como está ahí en pantalla, es: La Navidad no se trata de algo, se trata de alguien. Por ahí hay una canción, no sé si podemos poner esa de Santiago Benavides un momento, porque él dice que Jesús no nació en un centro comercial. Ahora en Navidad todo el mundo llena los centros comerciales como si Jesús estuviera allí. Y queremos llenar nuestra vida y llenar la vida de otros de obsequios materiales, cuando esa no es la razón de la Navidad. La Navidad tiene un motivo muy diferente al que ahorita que hablaba, que oraba por acá Alexandra, es que no tiene no debemos vivir la Navidad como el mundo la ofrece. De hecho, Coca-Cola, todos sabemos quién es Coca-Cola, ¿cierto? ¿Qué compañía es? Fue una de las que en sus comerciales empezó a pasar a un viejito montado en un carruaje con renos llevando regalos a los hogares. Y si tú hablas con un niño, la mayoría de los niños americanos, muchos ya acá porque adoptamos las cosas, copiamos lo de los americanos, parece que nos encanta, y es que la Navidad no se trata de un hombre llamado Jesús, sino de un hombre llamado Santa Claus o Papá Noel. Y así poco a poco van tergiversando el sentido de la Navidad, como ya lo han hecho con la Semana Santa. Las empresas de turismo hablan de que es una semana de disfrute, de viajes, de conocer. Vamos por favor a la palabra de Dios y póngase de pie mientras leemos este pasaje. Allí en Mateo capítulo 1, versículo 18, y vamos a ir hasta el 25. Está ahí. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Tal vez usted tenga la Reina Valera, Nueva Versión Internacional u otra. Por favor, síganos ahí. Y dice la palabra del Señor: El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David. Mire esa frase, porque su padre se llamaba Jacob, pero el ángel lo llama José, hijo
de David. Le recuerda, tú vienes de un linaje real. No temas recibir a María, tu mujer, porque el niño, y ese nombre ahí o ese término niño está con N mayúscula, porque no se trata de cualquier bebé que nació en esta tierra. Dice, el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y dice ese hijo es con H mayúscula. Niño con N mayúscula, hijo con H mayúscula, porque no se trata de cualquier hijo. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, es decir, del profeta Isaías, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Puede tomar asiento, hermanos, y guardemos nuevamente un momento de silencio para que esta palabra pueda ser digerida espiritualmente por nuestra mente y nuestro corazón. Señor, estamos aquí con el propósito de que esa palabra que tú vas a enviar esta mañana no vuelva a ti vacía, Señor. No permitas que esta palabra que hoy será enseñada, Señor, sea para muchos como un sermón más, una prédica más, sino que sea la palabra que transforme definitivamente sus vidas. Señor, solo tú puedes hacer eso. No lo puedo hacer yo, ni lo podemos hacer nosotros por nuestros familiares, y es abrir sus ojos espirituales, abrir sus oídos espirituales, cambiar esos corazones endurecidos que son llamados en la Biblia como corazones de piedra, es decir, insensibles a la voz de Dios, sino que sean transformados en corazones de carne, dispuestos a oír la voz de su Creador, que les llama a venir a Él cuando aún hay tiempo. El Señor dice, ven a mí hoy, que tienes la oportunidad, que Dios te da la oportunidad de recibirlo, de obedecerlo, de servirle, de adorarlo, de amarlo con todas tus fuerzas. Oramos, Señor, que hoy ocurran milagros. A veces esperamos milagros de sanidad y está bien. A veces esperamos milagros en nuestra economía y está bien. Pero el mayor milagro es que hoy veamos personas convertidas a Cristo, transformadas por el poder de su palabra y llenos de su Espíritu. Que hoy haya salvación en esta casa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, creo que hemos escuchado los siguientes títulos. No pasé los puntos porque tal vez todo esto se va a ir concatenando, pero Jesús recibe en la Escritura el título como el Hijo de Dios, también como Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, y es Dios hombre, es Jesús encarnado. Todos estos son títulos que recibe Dios en la Escritura. Y estamos en tiempo de la época más esperada por cristianos y no cristianos, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque a muchos les dan vacaciones, lo mismo que en Semana Santa, aunque sean ateos.
igual disfrutan de muchas de las cosas que estas festividades permiten, y es encontrarnos con familiares que no veíamos hace algunos años, es volver a tener acercamiento con vecinos que tal vez durante todo el año ni los determinamos, pero es una época de compartir un buñuelo, una natilla, una empanada, no sé, por ahí hacen el casado, es que de natilla con empanada, no sé cómo sepa, pero existe, si no sabía. Y es un tiempo también donde predicamos sobre uno de los mayores misterios de todos los tiempos. ¿Y cuál es ese mayor misterio? Dios manifestado en carne. Lo que esta afirmación enseña, es decir, Dios manifestado en carne, es que el eterno Hijo de Dios ha tomado sobre sí o para sí la naturaleza humana. Y esto no es cualquier cosa. Y nos vamos a dar cuenta si realmente nosotros durante todos estos últimos años, si hemos creído en el Jesús de la Biblia o hemos creído en otro Jesús que se parece a Jesús, al Jesús bíblico. Es claro para nosotros, hermanos, que el cristianismo no se trata de ideas, conceptos teológicos u opiniones de hombres eruditos. Se trata de una persona quien es Cristo el Señor. Una religión puede existir sin su fundador. Es decir, los musulmanes pueden existir sin Mahoma. Eso está demostrado. El budismo puede existir sin Buda. Pero el cristianismo no puede existir sin Cristo. Quita a Cristo y se acabó todo, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque Cristo es la piedra angular de la fe cristiana. Han existido y continúan existiendo sectas y grupos religiosos e ideológicos, incluso políticos. ¿Ha oído a políticos hablando de Jesús? Intentan tergiversar la cristología bíblica a favor de algún sistema teológico o de alguna ideología en el plan social. Y está muy de moda hablar de Jesús, pero no del Jesús que da testimonio en las Escrituras, el cual es Dios verdadero. Y esto no es de hoy, esto viene hace mucho tiempo y se va perdiendo el equilibrio cristológico que debemos considerar al día de hoy. Ya en los primeros tiempos de la iglesia hubo quienes negaban la humanidad del Verbo y no faltaron tampoco los que rechazaban su deidad. Por estas razones de vital importancia llegar a conocer el Cristo revelado en la palabra escrita de Dios y poder caer de rodillas a los pies de Jesús y reconocerlo como un hombre que hasta ese momento no podía creerlo, y era Tomás. No podía creer que Jesús, al que él había visto morir, había resucitado. Y cuando lo vio, lo tocó, dijo: mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dice: bienaventurados son los que sin verme creyeron. No necesitamos que Jesús se nos presente ahora mismo. Él va a venir. Pero será demasiado tarde para algunos cuando lo vean la próxima vez. Hemos decidido creer que Jesucristo vive, que es real, que está a la diestra de Dios y que vive dentro de nosotros. Amén. En varios concilios eclesiásticos de la antigüedad se discutió tanto el tema de la deidad, es decir, que Jesús es Dios, como el de la humanidad de nuestro Señor, que también es hombre. A lo largo de los siglos, numerosos teólogos han afirmado enfáticamente que Cristo es absoluta deidad y perfecta humanidad. Y aquí es donde se pone complicadas las cosas, porque aún esas enseñanzas de los primeros siglos acerca de definir quién era Jesús han dejado huella hasta el día de hoy, como vamos a darnos cuenta.
En años recientes, teólogos influyentes, tanto católicos como protestantes, se han pronunciado abiertamente en contra de la doctrina de la deidad de Cristo, es decir, han dejado de considerar que Jesucristo es Dios. A esta postura se le ha llamado una nueva cristología o el debate cristológico contemporáneo. Este debate cristológico ha coincidido con otro debate y es el bibliológico. Y no es de extrañar esta coincidencia. Es decir, cuando usted pone en duda quién es Jesucristo, inmediatamente también pone en duda la verdad, la autoridad, la infalibilidad de la Escritura. Y muchos teólogos hoy en día no creen en parte de lo que dice el Antiguo Testamento y ya no creen que Jesucristo sea realmente Dios. Esto se vuelve una cristología entonces débil. No debemos olvidar el hecho de que una teología sana o lo que conocemos como una sana doctrina es el resultado de una exégesis seria y una hermenéutica congruente de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Tal vez usted no ha escuchado nunca ese término, exégesis, hermenéutica, o tal vez sí. Exégesis es que yo debo leer el texto e ir allá al pasado y entender qué es lo que el autor escribió, para quién lo escribió, qué esperaba en respuesta de la lectura de lo que él escribió inspirado por el Espíritu Santo, y luego de entender el propósito allá, hay un puente que hay que atravesar y en medio de ese puente está Cristo, para poder traer ese texto a la hora y poderlo aplicar correctamente, y eso es lo que se conoce como ortodoxia. Y debe haber una ortodoxia para que haya una ortopraxis, es decir, un entendimiento correcto de la Escritura para que haya una aplicación correcta a nuestra vida. Por eso cuando hay personas que llegan a nuestras iglesias, preguntan, ¿y aquí ustedes exigen que las mujeres lleven falda? ¿Que las mujeres no se maquillen, no se corten el cabello, no usen pendientes, aretes, anillos? ¿Ustedes comen chicharrón? ¿Aquí les permiten tomar tinto? Cuando ustedes oran, las mujeres no se ponen un velo en sus cabezas, porque eso dice la Biblia. Muchos dirán, no sé, yo no he visto que nos digan nada de eso. Pero debemos llegar al entendimiento de por qué no hacemos ese tipo de cosas que para algunas iglesias se vuelven algo estricto y casi que está relacionado con que usted sea un verdadero cristiano. Si usted no se viste de tal manera, si no habla de tal manera, si no va a ese lugar donde están esas personas, entonces usted no es salvo, te sigue perdido. Y muchas personas al escuchar dirán, ¿será que sí? Este fue entonces el arduo trabajo de los grandes reformadores y lo sigue siendo para los apologistas, predicadores y maestros bíblicos, el contrarrestar las herejías que van surgiendo tanto fuera como dentro de la misma iglesia, porque no muchas empiezan afuera, se van dando aquí adentro. Vamos dándole forma a un Jesús al cual le vamos poniendo capas todos los días y terminamos siguiendo a un Jesús difuso, tergiversado totalmente. Por eso, como les decía ahora, nos preguntan, ¿y en cuál Jesús creen ustedes? ¿O cuál es el Dios de ustedes? Porque yo le puedo hablar del mío. Y uno dice, venga, pero si hay un Dios revelado en la Biblia, ¿cómo así que usted tiene otro Dios distinto? ¿Y cómo así que usted cree en otro Jesús diferente? Voy a mencionar algunos de esos grupos y vuelvo y recuerdo que han dejado huella hasta el día de hoy. Y son los ebionitas, los gnósticos, los docetas, el monarquismo, el arrianismo, los apolinaristas, el nestorianismo, el eutiquianismo, el monoteletismo, no los teletúes, monoteletismo, y el adopcionismo.
No vaya a decir el pastor mencionó para que los teletubbies, no. Monoteletismo y el adopcionismo. Y reunidos todos estos postulados, podemos resumir lo aberrante de sus ideas en cuanto a lo que concierne a Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos de estos grupos a principios del cristianismo negaron la concepción virginal de Cristo. Lo que ahora leíamos es que Cristo nació de una virgen. Ellos niegan la concepción virginal de Cristo. El papel de Cristo, dicen algunos, era solo disipar la ignorancia. Estos son los gnósticos. Así que no importa si es hombre o es Dios. El nacimiento de Jesús, su cuerpo, los sufrimientos y su muerte fueron solamente una apariencia ilusoria. Esos son los docetas. Negar la doctrina de la encarnación de Cristo, es decir, que nació de una mujer aquí en la tierra. Negar la pluralidad de personas en la deidad. El Padre y el Hijo para algunos eran lo mismo. Eso es unitarismo. Y no podemos decir que Dios envió a Dios y que es el mismo. Dios Padre envió a Dios Hijo a morir en la cruz. En la cruz no murió ni Dios Padre ni el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo ni el Padre se encarnaron. ¿Quién entiende eso? Ve lo complejo de todo esto, que no es tan sencillo si no se explica correctamente. El Hijo no existió, decían otros, siempre, sino que tuvo un principio, fue creado por Dios y es de menor rango, es un Dios con D minúscula. El Logos en Cristo fue creado por el Padre antes de la creación del mundo. El Cristo era de una sustancia diferente a la del Padre y por lo tanto no era Dios en el sentido estricto de la palabra, ni poseía los atributos que solo pertenecen a la absoluta deidad. ¿Les suena eso parecido? Han tratado de evangelizarlo los testigos de Jehová. Y esto se enseñaba desde principios de cristianismo. Y los testigos de Jehová vinieron aparentemente a resultar por allá en los años 1860. Pero todas estas enseñanzas no son nuevas, simplemente se redefinen. Pero siguen siendo las mismas herejías que atacaron los autores bíblicos. Algunos basados en un estricto tricotomismo tomado de Primera de Tesalonicenses 5:23, decían que Cristo no tenía un espíritu humano, aunque su cuerpo y su alma eran humanos, ya que si Cristo fuese hombre perfecto, no habría manera de garantizar su impecabilidad, es decir, que no llevara pecado sobre él. Y se produciría un problema serio al tratar de armonizar las dos voluntades. Con dicha interpretación se negaba la perfecta humanidad del Señor. Es decir, para algunos era inconcebible que Jesús fuera Dios y al mismo tiempo hombre. No se podía, o es Dios o es hombre. Porque si es un hombre es un pecador igual a nosotros. Y si no consideraban la virginidad o el nacimiento virginal, no iban a comprender. ¿Qué sucedió aquí cuando Dios decide enviar a su Hijo al mundo? ¿Por qué utiliza una mujer? Para que de ella viniera su humanidad. ¿Por qué fue concebido por el Espíritu Santo? Para que en Cristo no pasara el pecado que todos los seres humanos traemos de nuestros progenitores. Porque el pecado lo pasamos los hombres, no sé si lo sabía, a través del esperma. Por eso Jesús nació. O Dios se propuso hacer que Jesús naciera de esa manera. Pudo haber hecho que naciera o que se presentara en el mundo a los 30 años. A los 33 cumpliera su propósito, su misión y se retirara. Pero Dios lo planeó así. Otra, si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Por consiguiente, María tenía naturaleza divina, su inmaculada concepción, su asunción al cielo y su papel como mediadora y corredentora. Dios es nuestro Padre, por consiguiente María es. Eso es una herejía.
Ni la Biblia habla de María siendo corredentora, ni mediadora, ni que era una diosa. Era una mujer común y corriente que Dios escogió para que se llevara a cabo su plan de salvación. Resumiendo, en aproximadamente 3 siglos y medio de discusión cristológica, la Iglesia a través de sus líderes se pronunció con amplitud respecto a cuestiones que han sido de vital importancia en la vida del cristianismo. Y lo he venido hablando porque se está hablando en círculos de seminarios, en grupos de personas eruditas bíblicas, y es tiempo de otra reforma. La imagen de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios y quien es Dios mismo está tergiversado completamente. Lo que hoy se enseña como cristianismo no es cristianismo. Al Jesús que se adora en las iglesias no es al Jesús de la Biblia. Solo escuche las canciones que se cantan. No hay Biblia, no hay teología, no hay mucho que recoger de esas canciones. Y por eso en Nicea, en el año 325, eso es un concilio que se realizó en esa época, allí se reunieron para organizar esos postulados, es decir, lo que conocemos hoy como credos apostólicos, lo que como iglesias también debemos tener, confesiones de fe. ¿En qué creemos? Cuando usted vaya a una iglesia, pregunte, ¿ustedes tienen confesión de fe? Usted puede entrar a nuestra página web y allí la lee. Usted tiene que saber dónde está entrando. La gente hoy va a cualquier lugar donde lo invitan sin saber en qué se está involucrando. No es que allá es maravilloso, desde que llegué me profetizaron. Me dijeron unas cosas espectaculares y cada 8 días que voy me dicen algo nuevo. Cambiaron al brujo por estos adivinos. No tienen allá la bola para adivinar, pero sí tienen a quien le diga a la gente lo que quiere escuchar. Que no, que allí cada 8 días oran por los enfermos. Hay que ir allá. Y esa es la intención de Dios al crear iglesia, que se le busque solo por los milagros. ¿O hay mucho más allá de eso? Entonces en el concilio de Nicea se proclamó que Cristo es de la misma substancia que la del Padre y por lo tanto es Dios. ¿Eso lo tenemos claro aquí? ¿O usted lo sigue dudando? Espero que al final no lo dude más. En Constantinopla, en el año 381, se definió la identidad de Cristo con la humanidad. Se declaró que Jesús es hombre e impecable, es decir, Cristo nunca pecó. Cargó nuestro pecado, pero no fue un pecador como ahora Hollywood, Netflix lo muestran. Un Jesús gay, un Jesús adúltero, inmoral, un Jesús mentiroso. Y tengamos cuidado, y no quiero herir susceptibilidades, cuidado con Chosen. Es el Marvel cristiano. Y es un Jesús tan humano que se pierde su divinidad. Así que por favor, cuidado con lo que lo que el mundo nos está dando, porque eso hay que filtrarlo por acá. Puede ser muy bonita la historia, porque de eso se trata. Son historias llevadas al cine. Y tienen que generar dinero. Ellos no están esperando que eso cambie y transforme vidas de otros. Está esperando es que se vuelva algo comercial. Y yo sé que empezó con una buena motivación, porque los productores estaban buscando ingresos de las mismas iglesias para hacerlo. Pero poco a poco ahí se va vinculando gente que no tiene que ver nada con cristianismo, que lo único que le interesa es qué puede, los recursos que eso puede generar. Y si usted no me cree a mí, métase en redes y empiece a investigar todo, gente que se ha dado a la tarea de ver las series y decir esto no lo dice la palabra de Dios. Así como se dice ahí, no sucedió. Un Jesús siendo niño, eso lo muestra mucho en Semana Santa, toda la historia de Jesús de lo que él hizo como niño.
que cogía a los pajaritos muertos y los resucitaba, que hacía una cantidad de milagros de niño. La Biblia no dice eso. Y si la Biblia guarda silencio, yo he de guardar silencio. En Éfeso, en el 431, se definió que Jesús es una persona única que posee dos naturalezas, la divina y la humana. Esto es otra cosa importante, hermanos. No vaya a creer que Jesús es 50% hombre y 50% Dios y ahí está el 100. 100% hombre, es decir, totalmente hombre. Él fue un ser humano como usted y como yo. La diferencia es que no pecó. Y totalmente divino, es decir, toda la deidad estaba en él. Estas naturalezas coexisten en Cristo sin confusión, sin mezcla, sin cambio, sin división y sin separación. ¿Por qué? Porque algunos dicen, Jesús fue humano hasta que se bautizó y vino sobre él el poder de Dios, el Espíritu de Dios, y ahí dejó de ser hombre para convertirse en Dios. Entonces, cuando fue a la cruz no era hombre. ¿Cómo nos representó si no era hombre? Creo que ustedes están diciendo, no me había preguntado todo eso. Uno, ¿para qué tiene que saber todo eso? Vuelvo y repito, porque nos cogen grupos religiosos y nos dan 3 vueltas, porque ellos sí tienen muy claro lo que creen y lo saben enseñar y lo sustentan con la palabra de Dios. ¿Y por qué necesitamos conocerlo? Porque tal vez todo eso que escuchamos traiga confusión y desánimo. Porque empiezan a preguntar, y entonces nosotros ¿cómo sabemos que lo que creemos sí es cierto? Y que nosotros no estamos perdidos como todos los demás. Lea la palabra de Dios, ore a Dios con sinceridad y dígale, Señor, ilumíname. Es decir, a la oscuridad de mi mente trae luz y que tu Espíritu Santo, que si yo creo en ti me es dado, me ayude a entender lo que la palabra de Dios enseña. Porque nada de lo que ha sido dado aquí fue entregado para ser manejado en secreto, sino para que esto fuera comunicado y entendido. Dios se hizo humano para hablar en nuestro idioma, para que pudiéramos entender quién es Él, su naturaleza, sus atributos, sus propósitos, sus planes. Pero yo necesito conocerlo a través de su palabra. Para cerrar, José y María obedecieron a Dios y le pusieron a su hijo el nombre de ¿qué? ¿Cuál fue el nombre que le pusieron al niño? ¿Qué significa Jesús? La salvación de Jehová. Eso significa Jesús. Era un nombre muy común. María y José pudieron preguntar, pero ¿por qué tiene que ser Jesús? Todo el mundo le llama Jesús. ¿Por qué no puede llevar el nombre de algún familiar? El ángel les dijo claramente, ese niño se llamará Jesús, porque ese niño le librará a su pueblo de sus pecados. Desde que estaba en el vientre, a sus padres ya se les había dicho, ese niño que va a nacer en un pesebre va a morir en una cruz. No se le dijo de esa manera, pero sí le dijo a esa mamá, una espada atravesará tu corazón. Hay gente que dice, no, qué maravilloso para María que fue escogida por Dios. Sí, para ser mamá como todas, pero lo que ella tuvo que vivir de todo el proceso de entender quién era ese hijo a quien había dado a luz y que ella necesitaba también reconocerlo como su Señor y Salvador y que ese Jesús al que vio hacer milagros, resucitar muertos, multiplicar panes y peces, sanar a los ciegos, a los sordos, a los leprosos, verlo colgado en una cruz, humillado y menospreciado, no debió haber sido fácil. Y sí debió haber sentido que una espada atravesaba su corazón y su alma.
Pero este nombre, por muy común y sencillo que fue en la época, llegó a ser un nombre sobre todo nombre. ¿Aquí alguien que se llama Jesús? No lo han pusieron Jesús María o no. Bueno. Conclusión, Jesús vino al mundo a llevar a cabo esa misión encomendada por Dios Padre. La obra de Jesús, iglesia, nos recuerda que viene a nosotros mientras estamos en pecado, pero su propósito es salvarnos de nuestros pecados. Por eso no hay tal cristianismo donde usted no sea transformado. Un cristianismo donde usted viene a Cristo y sigue siendo el mismo y no se le pide que se arrepienta y que cambie, hermano, hermana, salga de allá. Hay iglesias donde hoy ya no se habla de arrepentimiento ni pecado ni del diablo porque dicen no espante a la gente, hermano. Si usted le habla eso a la gente se va. Pero eso es lo que hace la palabra de Dios. Confrontar vidas que no están siguiendo la voluntad de Dios. Por eso es que la Navidad se trata más que de dar regalos, de estar en fiestas, de banquetes. Es recibir en el corazón el regalo más grande que es Jesús. La salvación de los pecados es un elemento que trae esperanza a la humanidad. Es por eso que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Si Jesús no es Dios, nadie está limpio de sus pecados. Ningún cristiano está limpio de sus pecados porque solo Dios puede perdonar los pecados del ser humano. ¿Por qué? Porque todo pecado es cometido contra Él. Todo pecado es la violación a la ley de Dios. Y quien no se arrepiente de sus pecados no va a ver a Jesús como el Cordero inmolado y como el como el Salvador, sino que lo va a ver como el juez que va a condenar su desobediencia. Jesús nos salva primeramente del castigo del pecado, después del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. En el cielo no habrá pecadores. Allá nadie que quiso vivir su vida como le pareció en esta tierra, espere entrar en el cielo. No hay lugar para el que aquí le da la espalda a Dios. Porque ¿qué razón tiene que alguien que no obedeció aquí en la tierra quiera estar en el cielo? Porque allá será adorar a Dios, alabar a Dios, escuchar a Dios, obedecer a Dios, y si eso no sucede aquí, ¿usted para qué quiere estar en el cielo? Pero nosotros aquí nos estamos preparando en obediencia, en santidad, en sometimiento a Dios, en servicio a Dios, porque eso es lo que vamos a hacer por una eternidad. Amén. Muy bien. La salvación entonces, mis hermanos, viene de Dios. Jesús se llama Dios con nosotros en su encarnación por las influencias de su Espíritu, en la Santa Cena, en la predicación de su palabra, en la oración privada, y Dios con nosotros a través de cada acción de nuestra vida, que empecemos, continuemos y terminemos en su nombre. Desde que yo me levanto, pongo mi vida, la de mi familia, lo que haré en las manos de Dios. Y así ocurre todos los días y ocurrirá hasta el último día de mi vida. Porque vivo para Él, ya no vivo para mí. Él es Dios con nosotros para consolarnos, iluminarnos, protegernos y defendernos en cada tiempo de tentación y prueba, en la hora de la muerte, en el día del juicio. Y Dios con nosotros y nosotros con Él y en Él por toda la eternidad. Eso es el cristianismo, eso es el evangelio, eso es Cristo. Cristo no es un concepto, no es una idea. No es una cantidad de normas y de reglas.
Porque usted puede vestirse de tal manera y no tener a Cristo en su corazón. Puede ir toda la vida a una iglesia y nunca haber tenido a Cristo en su corazón. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿quisieras venir ante Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador? Él ya ha venido a nosotros a través de Cristo. Vuelvo al punto: si alguien le pregunta, ¿usted por qué cree en Dios? ¿Ya lo vio? Dice, no lo vi, pero sí hay datos históricos, fidedignos, investigados minuciosamente por hombres que no estuvieron directamente con Cristo, como Lucas, que no era un teólogo, era un médico. Marcos tampoco estuvo cerca de Jesús, pero recibió de parte del apóstol Pedro toda la información necesaria para escribir el Evangelio de Marcos. Pablo no estuvo con Jesús, no caminó con él, no lo vio hacer los milagros, pero sí se le apareció en espíritu y le dio todo lo que en sus cartas escribió. Si Jesús es Dios con nosotros, vayamos a Él sin ninguna cuestión o vacilación. Quien quiera que seas, no necesitas un sacerdote o un intercesor para presentarte ante Dios aparte de Jesús. Porque Dios se te ha presentado primero. Y este es el regalo más preciado que tenemos hoy, que Dios está entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Y esa experiencia solo se puede vivir personalmente. Yo no puedo creer en el Dios que cree mi mamá o mi papá o mi vecino o mi hijo, no. Esto es una relación personal. Yo te puedo hablar de Dios, pero solo tú puedes experimentarlo personalmente. Cierre sus ojos por un momento y piense, ¿quiere experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Porque puede que usted esté buscando la tranquilidad que su alma necesita en el lugar equivocado. ¿Quiere experimentar el amor de Dios? Tal vez usted está experimentando que está buscando el amor en el lugar equivocado. Si quiere conocer el amor de Dios, venga a Él. Dios está dispuesto a recibir a aquel que acepta su culpa, que acepta que no ha vivido a la manera de Dios, que no lo ha tenido presente en su vida, que tal vez nunca le ha interesado qué opina Dios de lo que usted ha hecho con su vida, de las decisiones que ha tomado. Yo le animaría a que no esté esperando un regalo material en esta Navidad, que esté esperando el mejor regalo que usted pueda recibir en su vida, y es a Dios a través de Cristo. Hace 25 años le dije a Jesús: Jesús, necesito que vengas a mi vida, que me cambies, que perdones mis pecados, que restaures mi relación con Dios, que sanes mi corazón, que me limpies, que le des propósito y sentido a mi vida. Y Él lo hizo. Inmediatamente se lo pedí, sentí que lo hizo. Y puede que usted vaya a una iglesia y no le vea sentido cantar, porque tal vez no entiende por qué. No le vea sentido ir a una iglesia, porque no entiende por qué. Pero
cuando usted conoce a Dios personalmente, a veces no hay forma ni de estar de pie cuando se le adora, cuando se le escucha. Porque los ángeles se arrodillan delante de la presencia de Dios, porque es un Dios santo, lleno de gloria, lleno de perfección, de pureza. No hay nada que se le compare en la tierra a Dios. No conocemos la pureza como debería ser. No conocemos el amor como realmente es. No conocemos la perfección. No conocemos la santidad como realmente es. Pero si empezamos a conocer a Cristo, podemos empezar a ver lo que sus discípulos vieron cuando Él se transfiguró, un pequeño destello de su gloria. En cada situación de mi vida trato de ver la gloria de Dios. Trato de entender, Señor, tú estás aquí. Esto no es casualidad, esto no es suerte, esto no es un accidente cósmico. Esto hace parte de un plan perfecto y glorioso, orquestado por el Creador sabio, por el mejor arquitecto que hay. Mi vida no es una casualidad ni un accidente, lo mismo que la suya. Este mundo no se creó solo, no camina solo, no va rumbo a la destrucción sin sentido. Su destrucción tiene un sentido y es hacer nuevas todas las cosas, porque esto que usted está viendo ahora no volverá a existir. Todo será como Dios lo ha planeado, que un pueblo santo permanezca con Él para siempre y le adore y lo alabe y le obedezca y lo honre y disfrute de Él por siempre. Y eso es lo que estamos buscando hoy, deleitarnos en Dios, disfrutar a Dios, que Dios sea todo para nosotros, que no haya nada por encima de Dios, porque eso es idolatría y Dios aborrece la idolatría. Por eso el mundo anda tan vacío, tan perdido, tan confundido, porque no ha conocido a aquel que es la gracia y la verdad de Dios. Piense solo en este texto y reflexione durante esta Navidad en él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, porque no hay otro igual a Jesús. Por eso se llama unigénito, único en su creación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos hemos creído ya eso y nos seguimos sosteniendo sobre esa verdad. Eso es lo único que me lleva a no desistir de creer en Dios. Es que Él me recuerda todos los días que cuando más necesitado estoy, debo mirar la cruz para recordar su fidelidad, su amor, su misericordia y su perdón, y saber que Él no me dejará. O sea, solo pensar cómo Cristo murió con sus brazos abiertos. No es casualidad. Cristo pudo haber muerto en una hoguera, apedreado, ahogado, pero murió en una cruz con sus manos abiertas, pendiendo entre el cielo y la tierra, abriéndonos las puertas para que
el ser humano pueda conectarse con el Dios que lo creó. Yo he animado a algunos a dar testimonio. Alexandra quiere dar un testimonio hoy, y porque yo quiero que nos escuchemos y sepamos qué es lo que Dios está haciendo entre nosotros. Bueno, en este mismo sentir de alabar al Señor, yo soy más llorona, pero bueno, quiero contarles que nosotros como familia tenemos una empresa y hace 2 años la empresa no empezó a tener dificultades. Este año, en julio, el Señor me dio un regalo. A mí me gusta, yo toda mi vida he sido muy comercial, me encanta hablar con la gente, me encanta estar con las personas, todo, siempre estuve en la parte comercial y empecé a trabajar ahorita en julio a vender en un emprendimiento, a vender ropa y accesorios. Y le dije al Señor, bueno, esperemos a ver qué pasa. Sin plata arranqué, simplemente le dije a una prima, usted tiene ese negocio, deme, y yo simplemente en consignación, y yo empiezo a vender. Desde el primer día que el Señor ella me empezó a dar las prendas, era increíble cómo las personas yo le mostraba y todo el mundo, ay, yo quiero esto, ay, ¿qué es esto tan lindo? Ay, ¿qué es esto tan lindo? Ay, Alexandra, ¿y eso qué tenés? Y yo, ay, yo lo vendo, y empecé así. El fin de semana pasado había una feria aquí al frente de Carulla y Lady, su hija, también iba a estar en esa feria y me dijo, Alexa, ¿por qué no te ingresas a esa feria? Y llamé y pude estar en esa feria. Era mi primera feria y yo le decía, ay, Señor, qué susto. Tenía miedo, no sabía si iba a vender y a recuperar el capital que había invertido, para mí era mucho. Y yo simplemente dije, listo, vamos a inscribirnos, y me inscribí. Desde el primer día que me inscribí, el Señor me decía, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Y empecé a armar toda mi feria y todas mis amigas orando en los grupos de los rebaños, la iglesia, orando y orando. Y yo armando mis cositas, mi ropa, mis accesorios, y el Señor me decía, gózatelo, diviértete, es mi regalo. Cuando llegué a la feria, fue hermoso, toda la gente que había en la feria fue de bendición. Todas las personas fueron un regalo para mí. Cuando abrimos el sábado la feria, la primera venta la hice yo. Y era increíble cómo las personas pasaban y el puesto mío era lleno. Y mis amigas tenían que estar ayudándome a tomar nota y yo vendiendo y ofreciendo. Pasaban personas y me saludaban, Alexa, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Yo decía, ¿qué es esto? Terminé en el día y ya no tenía prendas. O sea, tuve que decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me decía, ¿por qué dudas? En la noche me acosté muy cansada, pero feliz, y el Señor me levantó a las 2 de la mañana y me dejó despierta hasta las 4. Y seguía diciéndome, y me empezó a decir, si tú me buscas, me hallarás. Si tú crees en mí, verás la gloria de Dios. Y lo único que hice fue sentarme, me puse a llorar y darle gracias a Dios por cada una de las personas que había pasado por ese stand. Me llevó a orar por las personas que estaban en la feria, porque no había egoísmo, había que orar para que a todos nos fuera bien, y que el Señor era un testimonio, que la gente, yo iba y desde que llegaba yo decía, buenos días, ¿cómo están? Míreme en el día que el Señor nos regaló, ¿y no les parece maravilloso? Y me miraban todos los de la feria, sí, tiene toda la razón, hermoso. Yo, vamos a orar y darle gracias al Señor por este día. Dios me llevó allá para bendecirme, sí,
¿Me bendijo económicamente? Sí. Pero lo que Él quería era que le diera la gloria a Él. Y por eso me lo dijo: si me buscas, me hallarás. Si crees en mí, Alexandra, verás la gloria de Dios. Y toda la feria fue así. Solamente puedo decirle al Señor gracias, porque conocí gente maravillosa, pero además de este emprendimiento me ha llevado es a predicar y a llevar a Jesús. Entonces ya ahora estoy entendiendo mucho más. Sé que el Señor nos bendice económicamente y no nos ha faltado nada, ni a ninguno de los que estamos aquí, ni nos va a faltar. Pero Él va mucho más allá. Él quiere que no nos quedemos callados y que hablemos donde quiera que estemos hablando de Él, para poder que Él sea glorificado. Y yo creo que el regalo más grande que nos ha dado como familia, Rafael y a mí, es que nuestra fe cada día, y me lo ha dicho Rafa y me lo ha dicho el Señor, yo quiero que tu fe, Alexandra, cada día sea más fortalecida, porque yo te quiero mirándome a mí que soy tu padre. No mires las circunstancias, no mires la enfermedad, no mires lo que te falta, no mires si la empresa va cayendo, no mires si no tenemos cuenta en el banco. Eso no importa, es que ustedes no dependen de un banco, no dependen de una empresa, ustedes no dependen de nada de este mundo, dependen de mí. Ese día, otro milagro es, en todas partes llovió en Medellín, llovió en La Ceja, llovió en el Carmen, eran aguaceros por todas partes. Y el retiro que tenemos Nube Propia, era como si el Señor hubiera abierto los cielos y lo único que yo podía ver al frente era un arco iris y un atardecer espectacular. Como que el Señor me decía: mi presencia está contigo aquí, Alexandra, yo puedo hacer esto, a mí no me queda grande. Porque a veces le he dicho: Señor, yo siento que hay cosas de mi vida que veo que como que no me escuchas, ¿cierto? Como que estás en silencio. Y el Señor me dice: no, yo estoy trabajando en ti, pero es porque quiero que tus ojos estén puestos en mí, más que darte bienes materiales, más que darte plata, Alexandra. Yo quiero que me honres a mí. Y eso es lo que quiero decirles hoy, hermanos, que lo honremos a Él y que nuestra fe cada día sea más firme en Él, sin importar lo que pase. Oro al Señor porque sé que cada uno de nosotros vivimos situaciones diferentes, familiares, de salud, económicas, tantas cosas, pero a Dios no le queda grande y Él no es sordo y Él no llega tarde a nada. Lo único que quiere es un corazón humillado y reconocer que Él es Dios y que Él está con nosotros, como me lo dijo ese día. No temas, yo estoy contigo. Si me buscas, me hallarás. Así me lo dijo. Y me tuve que sentar a las 2 de la mañana para repetirlo y hablarlo, porque no me dejaba el Espíritu Santo decírmelo. Si crees en mí, verás la gloria de Dios, Alexandra, pero debes creer en mí. Deja de dudar de mí. Y eso quiero compartirles hoy. Amén. Gracias, Alexandra, por animarte a compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. La vez que pregunté que quién tenía testimonios, todos levantaron la mano. ¿Alguien más quiere pasar? Ven, Carlos Mario. Porque creo que si hacemos esto vamos a evitar algo que Jesús profetizó: si ustedes no hablan, yo haré que las piedras hablen. Y hace algún tiempo atrás, cuando uno subía por Santa Elena hacia acá, veía una cantidad de postes con los mandamientos y con versículos de la Biblia, y yo todavía no me había entregado a Cristo, porque de niño conocía esa profecía y yo decía: ¿se está cumpliendo?
la palabra de Dios en los postes de energía? Gracias. Bueno, hermanos y hermanas, más que un testimonio personal, yo lo que quiero comentar es que durante el tiempo de esta predicación de hoy, yo reflexioné en por qué vino Jesús en forma humana, encarnado. Entonces recordé dos cosas. La palabra que dijo César al final: de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Pero yo me imagino al Señor allá en su divinidad, en su potencia, pensando cómo se iba a acercar a nosotros. Y yo la respuesta la encuentro en ese evento cuando Dios invitó a Moisés para entregarle las tablas de la ley, advirtiéndole: sube hasta cierta parte, pero no más de ahí, porque nadie que se acerque a mí podrá vivir, morirá. Entonces yo me imagino al Dios poderoso con esa llama, con esa luz tan potente, pensando: si me les presento yo directamente, los destruyo. Y puso a Cristo como puente para poder acercarse a nosotros, porque Cristo humanado no nos iba a destruir, sino a rescatar y a construir y facilitarnos la comunicación. Entonces también yo ahí me iba a mi pasado y recordaba cuando yo, en mi prepotencia, en mi orgullo de muchos años atrás, que me creía invencible, poderoso y capaz de todo, cómo el Señor me pegó en su momento unos garrotazos muy fuertes, y yo hoy se los agradezco. Si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí hoy sintiendo la libertad, la plenitud y la alegría de contar con Él y de recordar cada año que Él está ahí diciéndonos: aquí estoy naciendo y volviendo a estar con ustedes. ¿Quién más levantó por aquí la mano? Dice el Evangelio de Juan que Juan el Bautista vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Esa es la realidad del mundo. Tinieblas, oscuridad, desconocimiento total de Dios. Y a eso vino Jesús, a darnos a conocer a ese Dios que parecía inaccesible, distante, silencioso, desconectado, desinteresado, porque así lo ve mucha gente. Pero Cristo vino a darnos a conocer a un Dios amoroso, tierno, paciente, perdonador, que derrama amor, da amor inagotable. Es un amor que no logramos entender, porque nadie nos puede amar así, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros hermanos. Nadie nos puede amar con ese amor puro como ama Dios. Y cuando uno entiende eso, empieza a salir de esa oscuridad y empieza a ver la luz brillar, la luz de Cristo que alumbra corazones. Esta decoración no es nuestra, para que no se asuste, se vaya asustado. Esto no es nuestro. Esto aquí hacen eventos y la dejaron ahí colgada. No vaya a decir: pastor, si tiene muy mal gusto. Y yo, en lugar de decorar esto, diría: decoremos nuestro corazón. Decoramos la casa con árboles, con luces, con unos elementos muy bonitos que venden para Navidad. Pero ¿qué tal si decoramos nuestro corazón? Si preparamos ese lugar para que Cristo venga y habite ahí, que Cristo no nazca en un pesebre, que nazca en nuestro corazón. Y volvemos con la frase que siempre hemos repetido: la Navidad solo tiene sentido si de ese pesebre emerge la cruz.